Buenos días estudiantes, les saluda el profesor Marlon Edmundo Anchelía Guillén del área de Arte y Cultura, nuevamente con ustedes para hacerles llegar las clases y novedades de Aprendo en Casa, que nos animan a continuar en el proceso de aprendizaje. Presentación. Innovamos en tiempos del COVID-19 desde el arte y la cultura. Una persona dice: mi nombre es Ricardo y curso el 4º grado de secundaria y vivo con mis padres, hermanos y abuelos en el distrito de Sarwa, en la provincia de Víctor Fajardo de la región Ayacucho. Yo vengo de una familia de artesanos que se dedican a elaborar tablas de sarwa. Les cuento que en el último año a mi familia y a otras familias de artesanos se nos ha hecho difícil enfrentar la situación económica porque las ventas de nuestro trabajo se han reducido considerablemente, ya que el arte ha sido uno de los sectores económicamente más afectados por la pandemia. Haciendo uso de nuestra creatividad y resiliencia, poco a poco hemos ido innovando en nuestro arte al representar situaciones cotidianas que estamos viviendo en los tiempos de emergencia sanitaria. Sin embargo, a pesar de que hemos participado en exposiciones virtuales para mostrar nuestros trabajos, aún tenemos problemas para dar a conocer nuestras nuevas creaciones. Este es el motivo por el cual nos preguntamos: ¿cómo a través de la apreciación de manifestaciones artístico-culturales innovadoras que representan tiempos de pandemia, las personas podemos desarrollar conciencia sobre la situación que estamos viviendo? ¿Y cómo a través de la creación de un proyecto artístico podríamos difundir las manifestaciones artístico-culturales innovadoras de nuestra región? ¿Cuál es el propósito que nos hemos planteado? Reflexionar sobre cómo a través de la apreciación de manifestaciones artístico-culturales innovadoras que representan tiempos de pandemia, las personas podemos desarrollar conciencia sobre la situación que estamos viviendo y difundir a través de la creación de un proyecto artístico las manifestaciones artístico-culturales innovadoras de nuestra región. Para lograrlo, seguiremos esta ruta de aprendizaje. Número 1. Apreciar y reflexionar sobre el arte innovador. Percibiremos manifestaciones artístico-culturales innovadoras que representan tiempos de emergencia sanitaria para analizarlas de manera crítica. Leeremos un texto que trata aspectos relacionados a la innovación del arte e investigaremos cómo las artistas y los artistas y creadores peruanos han innovado sus creaciones en época de pandemia. Tras esto, escribiremos textos de análisis crítico a partir de nuestra investigación. Número 2. Experimentar y planificar nuestro proyecto. Revisaremos información sobre los elementos del diseño y experimentaremos con las funciones del programa PowerPoint. Además, planificaremos nuestro proyecto artístico para luego elaborar un prototipo de cómo quedará nuestro trabajo. Después, reflexionaremos nuestros avances. Número 3. Crear y reflexionar sobre nuestro proyecto artístico. Aplicaremos lo aprendido al explorar las funciones del programa PowerPoint y utilizaremos nuestra planificación y prototipo para elaborar nuestro proyecto artístico gráfico. Finalmente, reflexionaremos sobre nuestro proceso de creación y evaluaremos la efectividad de nuestro trabajo, recogiendo comentarios de las personas a quienes se los hubiésemos mostrado. ¿Cuál será nuestro producto? Un proyecto artístico gráfico que permita difundir la innovación de manifestaciones artístico-culturales por medio de un catálogo. Para evidenciar nuestro aprendizaje, el proyecto artístico gráfico debe contener título y presentación del catálogo, los textos de apreciación crítica de manifestaciones artístico-culturales elegidas, fotos, dibujos o ambos, texto editado, considerando una fuente, color y tamaño de letra adecuados. Aplicación de las funciones del programa PowerPoint, insertar y dibujar. Nos organizamos para trabajar. Revisa la experiencia completa para que tengas una idea de lo que vas a realizar
e identifica lo que necesitarás en cada etapa del proceso. Para elaborar un catálogo en físico en lugar de digital, coordina con tu docente que te orientará al respecto. Evalúa cuánto tiempo necesitas para realizar cada actividad de la experiencia. Identifica en qué actividades necesitarás socializar, coordinar entrevistas o discusiones con otras personas y planifica cómo y con quiénes realizarás dichas acciones. Registra de manera visual, escrita o en audio tu proceso creativo para reflexionar sobre tus aprendizajes. Utiliza tu bitácora a lo largo de la experiencia para escribir tus respuestas y descubrimientos y registra tu proceso de exploración porque te servirá para reflexionar sobre lo aprendido en esta experiencia y plantear tus propias metas para mejorar tus próximos proyectos. Actividad número 1. Apreciamos y reflexionamos sobre el arte innovador. En los últimos tiempos, nuestras sociedades han cambiado en muchos aspectos a consecuencia de la pandemia causada por el coronavirus. Por ejemplo, nos hemos visto obligados a usar aparatos electrónicos de manera masiva, debido a que se han incrementado en gran medida el teletrabajo, la educación virtual y el comercio electrónico. En esta actividad, analizaremos de manera crítica manifestaciones artístico-culturales que surgieron gracias a innovaciones originadas en estos cambios surgidos en tiempos de pandemia. Empecemos. Lee y responde en tu bitácora las siguientes preguntas. ¿Qué significa para ti la palabra innovación? Innovación significa renovar o modificar algo que ya existe de manera novedosa. ¿Cómo las personas que se dedican al arte y la cultura podrían innovar en sus creaciones? Por ejemplo, a través de su arte pueden enfocarse en la pandemia. Por ejemplo, realizando diseños en mensajes de prevención o enfocarse en lo que necesitan las personas en la actualidad. Número 1. El trabajo de quienes se dedican al arte y la cultura se ha visto afectado en tiempos de pandemia, pero gracias a su esfuerzo y resiliencia han continuado innovando y han logrado representar en los diversos modos de creación el contexto en que estamos viviendo. Por ejemplo, a lo largo del año se han presentado virtualmente conciertos, festivales de cine, presentaciones teatrales y danza, exposiciones museográficas y demás, como alternativa que suplen en cierto modo la actividad artística y cultural presencial que teníamos antes de la emergencia sanitaria. Una de las exposiciones artísticas fue Pachacuti, artesanía y arte popular en tiempos de cuarentena, el cual reunió 20 piezas de cerámica y pintura creadas por 20 artesanos y artistas populares como testimonio de superación. 3 de las propuestas presentadas en la exposición son las que analizaremos de manera crítica a continuación. Primero, observa cada una de ellas y luego contesta las preguntas. Las imágenes las encontrarás en mayor tamaño en el recurso 1, una mirada a la innovación artística en tiempos del COVID-19. Benuka Ebanán y Jacqueline Loa 2020. Comunicación en tiempos de COVID-19. Pintura sobre tabla de madera remitida por las artistas. David Huasaca 2020. Mercado artesanía remitida por el artista. Marcial Berrocal 2020. Uncuipay Causani, pintura sobre tabla de madera remitida por el artista. Luego de observar detenidamente cada imagen, contesta las siguientes preguntas en tu bitácora. ¿Qué es lo primero que viste en cada imagen? ¿Qué impresiones te causaron? Se observa que todos los trabajos están enfocados en la actualidad sobre la situación de pandemia. Por ejemplo, los personajes llevan puestas sus mascarillas, se observan las actividades que realizan en su comunidad, entre otros. ¿Cómo describirías cada una de las imágenes según los elementos del lenguaje visual? Para contestar esta pregunta puedes revisar los recursos de las anteriores experiencias de aprendizaje, donde encontrarás información sobre los elementos de las artes visuales. En las imágenes se observa que los artistas utilizan la combinación de los colores
el contraste de color, el uso de líneas y formas, la textura, entre otros. ¿Qué historia del contexto actual está contando cada manifestación artístico-cultural? En cada manifestación artística se está contando que las personas están realizando sus actividades diarias haciendo uso de la mascarilla para protegerse de la pandemia COVID-19. ¿Cómo se refleja la innovación en cada una de las piezas? Por ejemplo, la innovación se refleja porque los personajes están puestas sus mascarillas. Es una manera de transmitir a las personas quienes la vean que también sean responsables en el uso de las mascarillas para la protección del COVID-19. Si cada una de las imágenes tuviera sonido, ¿cuál crees que se podrían escuchar? Por ejemplo, se podría escuchar el sonido del mar, de las aves, de las personas hablando, de las personas ofreciendo sus productos, entre otros. Si pudieras escuchar las conversaciones de las imágenes, ¿qué conversaciones crees que tendrían los personajes de cada manifestación artístico-cultural? Por ejemplo, en la primera imagen, dos personas hablando sobre el paseo a la playa que tuvieron. En las otras imágenes, a las personas ofreciendo sus productos, a personas hablando sobre la pandemia COVID-19, entre otros. ¿Qué palabra consideras que caracteriza a cada una de estas manifestaciones artístico-culturales? ¿Por qué? Por ejemplo, puede ser innovación, porque en cada manifestación artística se observa el tema de la pandemia COVID-19. ¿Qué es lo que comunica cada una de las manifestaciones artístico-culturales? Comunican que nuestras vidas cotidianas han cambiado por la pandemia COVID-19, porque mantenemos una distancia, usamos mascarillas, nos echamos en cada momento alcohol en las manos, entre otros. Muéstrales las manifestaciones artístico-culturales a por lo menos 2 personas y luego pregúntales qué reacciones les generan. Anota sus respuestas en tu bitácora. Número 2. La innovación artística va más allá de lo que ya existe. Es por ello que a continuación reflexionaremos sobre cómo las artes y la cultura se han tenido que adaptar a la nueva normalidad. Para ello, revisa el recurso 1, una mirada a la innovación artística en tiempos del COVID-19, y luego responde en tu bitácora las preguntas a continuación. A partir de las imágenes que observaste, ¿qué es la innovación artística para ti? Por ejemplo, innovación artística puede ser que al arte que se dedicaban los artistas pueden agregarle el tema de pandemia o temas novedosos. ¿Cómo se evidencia la innovación de las manifestaciones artístico-culturales que analizaste? Se evidencia, por ejemplo, que todos los personajes llevan puesta la mascarilla para protegerse del COVID-19. ¿Consideras que la tecnología es el medio que los artistas deben utilizar para innovar en su trabajo? ¿Por qué? Considero que sí, por ejemplo, a través del celular pueden grabar sus trabajos y así ofrecerlos a través de las redes sociales para captar nuevo público y vender sus trabajos. ¿De qué otra manera los diversos creadores podrían innovar? Los artistas pueden innovar en sus trabajos enfocándose en el tema de la pandemia, en utilizar la tecnología a través del celular, las redes sociales para ofrecer sus trabajos, ya que por la pandemia no puede haber aglomeración de personas, entre otros. Número 3. Hemos percibido y analizado manifestaciones artístico-culturales que podemos denominar innovadoras, porque las personas que las crearon han incluido en ellas temáticas novedosas que representan situaciones sobre cómo las personas se han adaptado a los cambios sociales a raíz de la pandemia. Ahora es momento de que investigues otras manifestaciones artístico-culturales de diversas partes del Perú. Busca casos de innovación desde cualquier lenguaje artístico que aspiren a concientizar a las personas sobre la situación que estamos viviendo, o que hayan sido promocionados de manera diferente, por ejemplo, a través del uso de la tecnología o en espacios novedosos. Enseguida, elige 3 manifestaciones artístico-culturales para escribir 3 textos, uno sobre cada una de ellas.
Cada texto debe tener una extensión máxima de un párrafo de 10 líneas. Empieza por describir sus características, lo que cada manifestación comunica y sus significados según las ideas que te generan. Incluye los datos de las autoras o autores, año de creación, materiales, instrumentos musicales, vestuarios según corresponda y otros datos relevantes. Finalmente, comenta qué impresiones han generado en ti y en otras dos personas que las perciban, según las innovaciones que presentan y el lenguaje artístico utilizado. Cuando hayas culminado de escribir tus 3 textos, revisa y corrige los aspectos que sean necesarios, luego guárdalos porque los utilizarás para crear tu proyecto artístico. Reflexiona sobre el proceso de análisis crítico y anota tus respuestas en tu bitácora. Número 1. ¿Qué es lo que he aprendido al analizar de manera crítica las manifestaciones artístico-culturales? Por ejemplo, he aprendido que los artistas se han innovado en sus creaciones con temas actuales, utilizando la tecnología y las redes sociales. Número 2. ¿Qué dificultades he tenido al desarrollar esta primera actividad? ¿Qué hice para superarlas? Dificultad en investigar sobre qué innovaciones realizan los artistas en tiempos de pandemia. Logré superarlas buscando por internet y preguntando a mis familiares. Número 3. ¿Qué debería mejorar al realizar el análisis crítico de manifestaciones artístico-culturales? ¿Por qué? Por ejemplo, en analizar el mensaje que nos quiere transmitir el artista a través de su trabajo. Ahora hagamos una autoevaluación de esta primera actividad. Aprendizajes. Contesté las preguntas de análisis crítico sobre las manifestaciones artístico-culturales de la actividad. Sí. ¿Qué ideas nuevas tengo al respecto? Que los artistas transmiten mensajes actuales de manera novedosa. ¿Qué me gustaría seguir aprendiendo? Investigar manifestaciones artísticas de mi región. Aprendizajes. Investigué manifestaciones artístico-culturales de diversas partes del Perú. Sí. ¿Qué ideas nuevas tengo al respecto? Que cada región de nuestro país se expresan a través de manifestaciones artístico-culturales propias de su cultura. ¿Qué me gustaría seguir aprendiendo? Seguir investigando las manifestaciones artístico-culturales de nuestro país. Aprendizajes. ¿Escribí textos teniendo en cuenta las investigaciones que realicé? Sí. ¿Qué ideas nuevas tengo al respecto? Que las anotaciones que realicé me servirá para elaborar mi proyecto artístico. ¿Qué me gustaría seguir aprendiendo? Escribir textos sobre las investigaciones en diferentes temas. Vamos a la siguiente actividad. Bien, estimados estudiantes, esta es la única actividad que van a realizar en su casa. Ahora ustedes en una hoja de papel o en su cuaderno van a investigar a un artista o persona que ha innovado en sus trabajos con temas sobre la pandemia COVID-19. Por ejemplo, los hermanos Huasaca, artesanos de Ayacucho, utilizan la arcilla para hacer sus trabajos y que se han innovado realizando cerámicas inspirándose en la vida cotidiana de su comunidad en tiempos de pandemia, ya que fueron los primeros afectados por la pandemia y esta ha impedido que los turistas visiten Ayacucho para comprar sus productos.